Bienvenidos y bienvenidas al Bestiario de Oscuro Z, donde damos voz a las historias de terror que existen y existirán en este mundo oscuro. Hola amigos y amigas, bienvenidos a este bestiario. Hoy con un nuevo relato que nos mandó el señor Martín. Él nos cuenta que hace 10 años atrás él vivía en casa de su abuelita y que todo estaba normal. Decía que jugaba con sus primos, con sus tíos, que también no eran tan grandes. Él era una vida hermosa y bella ahí en la casa de su abuelita, pero decía que había un cuarto que le daba mucho miedo. Le decía a su abuelita: oiga abuelita, ¿por qué ese cuarto me da miedo? Decía la abuelita: no hijo, es un cuarto normal como cualquiera, pero a mí me da mucho miedo, no sé qué tenga abuelita. Dice: no tiene nada, a ver. Y se iban los dos juntos a mirar el cuarto. El cuarto era normal, tenía su cama, una silla, un espejo, normal, donde nadie dormía. Y decía: abuelita, ¿por qué nadie duerme aquí? Decía su abuelita: no hijo, es que es el cuarto de los invitados, cuando alguien viene puede quedarse aquí a dormir. Decía: ok, está bien abuelita. Pero él decía que pues inconscientemente sentía como una sensación de que había algo ahí adentro. Pasó el tiempo y dice que en una ocasión que él estaba jugando, jugaron a las escondidillas y que le dijeron: vamos a escondernos. Y él dijo: sí, sí, sí. Todos corrieron a esconderse, pero él no encontraba un lugar y se le ocurre meterse al cuarto, donde él siempre tenía miedo, pero en ese momento no lo pensó, simplemente entró al cuarto, se escondió abajo de la cama. Todo estuvo normal, pero de repente él sintió como que algo le jaló su manita y él empezó a gritar como loco. Todos llegaron y dijeron: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice: es que alguien me jaló mi mano. ¿Cómo que alguien te jaló la mano? Sí, me había escondido abajo de la cama, pero algo me jaló mi mano. Le dijo: no, ¿cómo crees? Sí, revisaron, era como las 2, 3 de la tarde, había luz y no, dijeron: no, pero no hay nada abajo. Él simplemente salió corriendo de ese cuarto y dice que pasaron muchos años para que volviera a entrar al cuarto. Ya cuando era un poco más adulto, como adolescente, él volvió a platicar con su abuelita, que ya era un poco más grande. Dice: abuelita, ¿usted se acuerda cuando estábamos jugando a las escondidillas? Me escondí en el cuarto donde le decía que tenía miedo y pues que sentí como algo me jaló mi manita cuando estuve abajo de la cama. Y le dijo a su abuelita: ah, sí hijo, sí me acuerdo de esa historia. Dice: ahora sigo sintiendo esa sensación. ¿Pero por qué siento esa sensación, abuelita? Cuénteme la verdad. ¿Qué pasó en ese cuarto? Dice: ay, hijo, pues ya estás grandecito para saber. Mira, ese cuarto era de uno de mis hijos. Dice que sería tu tío. Él ahí pues partió de este mundo. Y entonces pues yo lo quise mantener como siempre. No quise que nadie se acostara ahí porque sabía que era el cuarto de tu tío que había partido de este mundo y me daba sentimiento. Dice: posiblemente fue tu tío que te quiso saludar y por eso sientes esa sensación de que alguien esté ahí. Ay, abuelita, pero pues es raro. Dice: ¿y que nunca van a meterse a vivir ahí adentro de ese cuarto? Le dijo: sí, hijo, tal vez cuando yo también parta de este mundo, pues ya ustedes sabrán lo que hacen con ese cuarto. Pues dice que por desgracia su abuelita nomás vivió 3 años más y pues partió de este mundo, por desgracia. Dice que los tíos se repartieron la propiedad y en una ocasión uno de los sobrinos que él tenía ya cuando él tenía como 20 años, dice que este empezó a llorar y a decir que en ese cuarto donde él dormía lo espantaban todas las noches. Sus papás como siempre no le creían. Decían: no, no es posible, te estás mintiendo, deja de decir tonterías. Pero él decía: sí, puede ser, créale al niño. No, ¿cómo crees?
¿Cómo crees? Entonces decía que el niño le contaba, una de sus tías, que el niño tenía todas las noches un espantos, despertaba gritando, que alguien le jalaba su pie, que le jalaban su manita. Entonces dice que en ese momento él dijo, pues ¿por qué no llaman a un padre para bendecir? Ya saben la historia de ese cuarto, ¿no? Y le decía, y así ahí murió uno de mis familiares y pues que, pues pero nosotros no creemos nada de sobrenatural. Entonces dice que llamaron al padre, bendijeron el cuarto y todo eso, pero los espantos seguían. Entonces lo que hicieron con ese cuarto fue hacerlo bodega para que nadie durmiera ahí, pero decían que esas cosas pasaban, escuchaban cómo tiraban las cosas que dejaban ahí dentro de ese cuarto, pero cuando se asomaban todas las cosas estaban igual en el mismo lugar y no había nada. Ellos nunca saben, dicen que ya se han acostumbrado a vivir con eso y que el cuarto realmente le pusieron candado para que nadie entrara y que así lo mantienen. Pero ese cuarto dice que sigue existiendo. Y esa es la historia del cuarto, donde un alma o un espectro sigue viviendo y todavía sigue viviendo ahí. He escuchado muchas historias sobre esto, amigos, sobre cuartos, casas, que muchos cuentan que pueden ser los familiares, pero yo no considero que sean los familiares porque los familiares no hacen ese tipo de maldad. Creo que puede ser un espectro del bajo astral que causa eso, ese daño, porque muchos sabemos que ellos se alimentan de las energías y entre más te espanten, más energía tú sueltas y ese es su alimento. Ese es su juego de ellos, de esos seres. Y puede ser posible porque cuántas miles y miles de historias no se han escuchado a través del tiempo de cuartos, casas, muebles, que hay cosas sobrenaturales y que espantan. El problema de aquí es que el cuarto no podía ser destruido porque estaba construido con una casa. Entonces por eso lo hicieron bodega y pues muchas veces hay casas donde espantan y hacen así y pues la mantienen así y se acostumbran, ya no les hacen caso. O cierran el cuarto definitivamente o lo destruyen. De esas dos cosas. Entonces esa es la historia. Espero que haya sido de su agrado, amigos, y cuídense de no vivir en una casa con espectros y si lo tienen llamen a alguien para que limpie de esas energías negativas. Hasta luego, amigos.